Hola a todos. Vamos a hablar sobre Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Harari Yuval Noah, Así ¿no? es. Y bueno, les comentamos también que ya tenemos un nombre tentativo para esta sección, que es la voz de las La palabras. voz de las palabras. Ajá. Es un nombre provisional. Ajá, es un nombre provisional. Pero Sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene algún sentido? O sea, ¿pensaste como en, sí, como en algún significado o algo así del nombre? lo único que pensé era como, a ver, estamos generando las lecturas Ajá. y vamos a hablar de las lecturas. Ujú. Claro, sí. Ajá, o sea, al principio justamente es como al escribir darle orden a las ideas, ¿no? Y nosotros estamos dándole voz a las palabras que se escribieron, o sea, que escribió otra persona que, ¿no? Sí, por ahí va el asunto, pero Sí, yo podría agregar o darle un poquito el sentido también de que al final nosotros dos estamos haciendo una lectura con nuestra voz literalmente de ese texto, ¿no? Que es una lectura que puede ser diferente para cualquier otra persona, pero tiene sentido que nosotros le estamos dando la voz, nuestra voz, a las palabras que estamos leyendo. que estamos leyendo, justamente. Pues bueno, mira, tiene sentido. Entonces, esta parte, sí. Le estamos encontrando sentido ahorita. Sí. Bueno, pues. Entonces vamos a hablar sobre este libro. Que voy a tapar aquí, porque si no van a salir los derechos de autor, pero tenemos una pequeña portada. Sí. Yo creo que Kindle estaría feliz de que saliera. No, digo, sí, o sea, por eso. Claro, ya, sí. Sí. ¿En qué estaba? Justo vamos a hablar del libro. Sí, justo vamos a hablar del libro. Y bueno, pretendemos pues hablar de todo el libro, que en realidad está bastante extenso, tiene más de 600 páginas. Aunque como que las últimas 100 de esas 600 son más como de bibliografía, ¿no? Sí, justamente como las referencias, o sea, hay un compendio casi al final del libro que son un montón de páginas de las referencias, obviamente, que él retoma para escribir el libro, ¿no? Sí. Este, Pues empezamos directo. Bueno, a ver. Opiniones generales, ¿no? O sea, es un libro... Antes, contexto. Contexto, sí, cierto. La verdad es que ya no me acuerdo mucho del contexto, porque es que ya habíamos hablado de este libro, pero habíamos hablado sobre la primera parte. Recuerdo que no es sociólogo, no sé. No, es profesor de historia. Ok. ¿Y psicólogo también? No. No. Bueno. Ok. Es a propósito, todo esto está en el guión, obviamente. ¿Cuál es el contexto que ubicas de Harari? Lo único que alcanzamos a revisar es que es profesor de historia. Obviamente eso le da mucho, como muchas herramientas para generar este libro, ¿no? O sea, imagínense crear un libro que trate sobre la historia de la humanidad. Se vuelve un libro imposible de terminar si se volviera muy meticuloso. Como este video, que abordaremos ciertas cosas, pero vamos a seguramente pasar de largo muchas otras. Sí, va a ser muy general. Sí, pero justamente también hay una condición que a lo mejor no sé si es tan importante decirla, pero él es homosexual. Y por ahí en su libro hay una argumentación de por qué también se generaba como esta exclusión hacia las personas homosexuales y por qué no debería hacerse, ¿no? O sea, como que sí hay una pequeña propuesta como escondida en el libro, una propuesta política. Sí. Y bueno, al final, pues este es un libro, obviamente, escrito desde la perspectiva de él, aunque sí está basado en muchos estudios, en muchas otras obras, pues en la historia como tal. O sea, es un análisis documental bastante bueno. Sin embargo, a ver, ubico que hay afirmaciones en este libro que son propias de él, que son, sí, así como tal, fundamentadas en lo que ha leído, por supuesto, pero al final pues es algo que es propio de él. Y hay afirmaciones que él simplemente comparte de estudios o de investigaciones que han hecho otras personas, ¿no? Entonces es importante, creo, destacar esta parte porque justamente como hay muchas afirmaciones, habría que separar de cuáles son opiniones de él, porque me parece que además de hacer un análisis histórico, también es una lectura filosófica de la historia, ¿no? Sí. O sea, porque estas afirmaciones justamente expresan una opinión, y no solo hay afirmaciones, sino que hay preguntas, obviamente, ¿no? Preguntas explícitas. Entonces, estas afirmaciones responden a esas preguntas que él mismo contesta. Creo que esto es interesante y justo esto es algo que me parece interesante del libro. O sea,
no es aburrido justo porque plantea ideas revolucionarias, distópicas, ¿cómo se llama? Controversiales, Muy ¿no? controversiales Muy algunas, sí. controversiales. Y bueno, entonces estábamos en que podemos decir de forma general como la opinión, eso. Ajá, o sea, como ya de manera general la cuestión del libro, yo creo que, como Ujú. dice Sam, tiene un estilo bastante accesible. O sea, no lo vuelve, ¿cómo decirlo? Como intelectualoide. O sea, Sí, como no, tedioso. exacto, no Ujú, es su público, pues, no le interesa hacer eso. Y justamente por este estilo que tiene, ujú. o bueno, yo entendía, sino que lanza afirmaciones y después se dedica a como argumentar esas afirmaciones, ¿no? O sea, Sí, sí, o es como sea, su modelo, ¿no? sí desarrolla ideas y dentro de este desarrollo hace preguntas y hace afirmaciones y tiene, justifica justamente estas cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Hay partes a mí que me gustaron de su estilo y otras que no tanto, pero pues eso ya Sí, es totalmente personal, ¿no? sí, pues mira, me parece interesante y me parece útil. Yo creo que podría definirlo en esas dos, pues con esas dos características. Y interesante justamente porque plantea ideas nuevas para cualquier persona y además replantea ideas que a lo mejor ya tenías, pero las estructura, ¿no? Y podría ser o no estar de acuerdo con estas ideas, pero justamente es eso, o sea, en la lectura, pues tú vas decidiendo qué quieres, qué compartes con él y qué no, Sí. o qué te parece sorprendente y qué no, ¿no? O sea, hay muchas cosas, como hace un análisis histórico, hay muchas afirmaciones que son indiscutibles y que son desconocidas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, no concebía que un hombre no supiera o no se hiciera responsable Ah, ya. ¿no? Sí, Como, o de sea, que que en la antigüedad no sabías quién era tu hijo. no sabías quién era tu hijo, ¿no? O sea, o podrían varios hombres ser papás del mismo hijo. Ajá, bueno, que se concebía así, ¿no? Obviamente no era así, ¿no? Pero eso no se sabía, o sea, como no se sabía cuál era el proceso de, pues, de gestión, de embarazo y todo esto, pues en realidad tú tenías relaciones con una mujer y de repente pues nacía un niño, ¿no? Y decías, pues no sé si es mío, pero este, Como tenemos lo, reglas culturales, lo exacto, cuidamos entre todos, ¿no? exactamente, entonces ese niño era el hijo como tal de pues la comunidad, sobre todo de los hombres, porque obviamente la mamá sí sabía, ¿no? Ujú. Pero esto me parece revolucionario porque yo no concibo que, o sea, pues no sepas quién es tu hijo, ¿Quién es ¿no? tu hijo? Pero bueno, entonces me parece interesante y me parece útil porque creo que resume gran parte de la historia en este libro que es, o sea, si consideramos la historia como tal, pues es demasiado grande, ¿no? Entonces, cosas muy importantes, menciona hitos, porque no se para a explicar, por ejemplo, bueno, por qué creció el Imperio Romano, por qué tal Ándale. cosa, ¿no? O Ajá. sea, Sí, no va por ahí. son hitos que los menciona que los da por sentados como parte de la historia y bueno, se va narrando obviamente cronológicamente y entonces pues te da una idea bastante general del desarrollo de la humanidad, que es básicamente, creo yo, el propósito o el sentido del libro, ¿no? Como escribir sobre el desarrollo de la humanidad o de los sapiens como tal, Sí, ¿no? y creo que en ese sentido, o sea, su intención es muy clara y se cumple con el libro. Es decir, Sí. voy a intentar acercarme a un público Ujú, y que este público se interese por estas nociones de la humanidad, que ujú, despierte su interés y obviamente que yo lo pienso así, ¿no? Es como un libro catapulta, ¿no? ujú. Donde llegas a este libro y obviamente si te interesa, pues vas a tener que ir a buscar como otra información Claro. que ya sea más específica, como dices, Sam, ¿no? O sea, si te interesan los imperios romanos, pues bueno, ya te irás a buscar todo eso, pero aquí Sí. no va a estar así a full desarrollado. Y es que abarca muchas áreas, o sea, por ejemplo, nosotros somos psicólogos y como tal, el estar involucrados en esta parte de la psicología, de la ciencia cognitiva, pues de repente hay cosas que resaltan o que parecen más interesantes, pero ubico que también para los ingenieros, para los mecánicos, para los economistas, para los de ciencias políticas, para los escritores, artistas, o sea, no tiene una perspectiva muy puntual sobre algún área en específico. Ujú. Historia, creo que sería, ¿no? Sociología, pero como abarca muchas áreas, pues hay muchas cosas que son interesantes, ¿no? Sí, sí, justamente. Bueno,
¿Te parece bien si hablamos un poco sobre el sentido del título? ¿De O, Sapiens? ajá, o pasamos directamente al capítulo 1. Creo que lo podemos combinar porque creo que lo relaciona Le muy da bien. sentido Le da ahí, ¿no? sentido al capítulo 1. Exacto. Bien, bueno, para empezar el libro se divide en 4 partes. Sí, en cuatro partes, En sí. 4 grandes partes y cada parte tiene subdivisiones, ¿no? O sea, Exacto. subcapítulos. Exacto. Para no complicarnos demasiado, pues vamos a dejarlo así en 4 partes, pero sí, cada una tiene divididos otros subcapítulos o sí, otras partes, ¿no? Entonces, la primera parte se llama la revolución cognitiva y justamente es la parte en la que explica el sentido del nombre del libro, ¿no? Entonces, en esta idea, pues tenemos lo de un animal más. Bueno, no sé si quieres comenzar a desarrollar esa parte. Justamente ahí, ¿no? Cuando empieza a hablar de Sapiens, hace una diferenciación de las especies que han existido en el planeta, ¿no? Porque no fuimos la única especie que existió en el planeta que tenían la característica de ser Homo, ¿no? Estuvieron Ajá. los Homo erectus, estuvieron los neandertales, no sé, como todas estas clasificaciones. Ujú. Y de alguna forma es preguntarnos, bueno, ¿cómo es que los Homo sapiens, nosotros como especie, casi casi conquistamos el mundo? ¿Y Ujú. cómo es que los otros no? Exacto. Sí, plantea esta diferencia que parece importante porque, o sea, se habla, por ejemplo, de que hay una división que nosotros de repente no estamos contemplando dentro de la humanidad, ¿no? O sea, si bien somos humanos, somos particularmente sapiens, ¿es correcto? ¿No? O sea, humanos también serían entonces estos Homo erectus, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, pues ya no están y es algo que también es importante destacar porque en esta parte del desarrollo evolutivo, eh, la especie humana se subdividió por otras especies, ¿no? Subespecies, ¿no? Y dentro de estas subespecies, pues estamos nosotros que al final destacamos, pues más allá de que destaquemos, porque igual y otros tenían otras características, nosotros desarrollamos habilidades cognitivas, que hicieron, pues, que básicamente la historia se esté dando como se está dando, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué más podrías agregar ahí. O sea, hace esta diferencia de que éramos un animal más, o de hecho, somos un animal, más. pero obtuvimos características a través de la historia que nos han hecho llegar hasta el punto en el que estamos ahora, ¿no? Sí. Y creo que a mí lo que más me llamó la atención es, por ejemplo, cuando dice que nosotros convivimos al mismo tiempo con estos otros homos, ¿no? Ajá. Que para mí, por lo menos en mi educación primaria, no me lo enseñaron así. Sí, Me lo sí, tienes enseñaron razón. como, a ver, la evolución nos dice que primero fueron los Homo erectus Ujú. y después de que se extinguieron todos ellos, aparecimos nosotros, ¿no? Sí. Y él viene a decir que no es así, ¿no? Que convivimos y que de alguna manera u otra, no lo podemos decir con exactitud, pero que fuimos los responsables de la extinción. Exacto. Y sí, esto también me pareció revolucionario para mí, porque incluso mencionábamos que en los libros de historia, pues estaba como esta cadena cronológica, Así ¿no? como esta imagen, ¿no? Ajá. Y de hecho esta ilustración de que el Homo erectus, pues al final es Homo erectus porque está erguido, ¿no? Y esta de que, bueno, todos los anteriores están encorvados y así, ¿no? Se va levantando. Entonces pareciera que primero fueron ellos, desaparecieron y hasta el punto en el que Homo erectus y entonces sapiens, ¿no? Aparecimos después de los Homo erectus. No, güey, o sea, convivimos simios, eh, Homo erectus, Homo sapiens, neandertales. Digo, no ubico muy bien como Las esta cronología clasificaciones. ni las clasificaciones, pero sí hubo un momento donde convivíamos varias especies humanas. Sí. Ahora no. Sí. Ahora solo somos sapiens y ya, ¿no? Y ya. Y creo que ahí se va trazando una delgada línea de. Como que se da una pregunta de qué onda con la violencia, ¿no? ¿Qué onda con qué tan violentos hemos sido con otras especies? Ajá. Y justamente con estos otros humanos, con estos otros sapiens. Y deja muy abierto en el primer capítulo si posiblemente nosotros fuimos los responsables de manera violenta de acabar con esos otros humanos que en alguna vez existieron. Uh-huh. Pues sí, yo no ubico muy bien esa idea, o sea, cuestiono un poco la parte de la violencia, ubico que está en la parte del dominio implícita, pero no sé si en el dominio pues esté la parte de la violencia, ¿no? Porque ubico que Homo sapiens al final obtuvieron más, o sea, características diferentes a los otros homos,
que pues hicieron básicamente que sobrevivieran, ¿no? No sé si te refieres a que de repente pudimos convivir en una misma zona y al final, pues nosotros, como Homo sapiens, ¿no? Decidimos extinguir violentamente a esas otras especies. Ajá, como despojar del terreno, Ujú. por la misma capacidad de la Claro, utilización de las herramientas, como de claro, todo claro. eso. O sea, de alguna manera, en donde emerge uno, pues el Ujú. otro fue quedando replegado, ¿no? Ah, ok, ok, ok. O Por sea, ahí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, claro. Y bueno, o sea, creo que también está implícito porque de cierto modo la violencia siempre es la agresión, que en ese momento no sé si era violencia, También, ¿no? ese es un Ajá, punto. pues siempre estaba presente en el comportamiento animal, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí plantea esta parte de si nosotros fuimos responsables de un modo u otro de la extinción de los otros homos, ¿no? Que lo saco porque creo que al final del libro hace una pregunta bastante interesante sobre otra extinción que se acerca, ¿no? Pero ya, Ajá. Ah, bueno, o sí, sí, sea, sí. lo dejo como nota ahí, como a ver, ¿será posible que aparezca otra extinción? Ujú. ¿En manos de quién? ¿Y hacia dónde nos llevará, no? Pero eso ya es como al final. Por eso, o sea, como que siento que inicia con eso Sí, y y termina cierra con con eso. eso. Ok, vale. Dentro de esta parte, otra idea que nos parece interesante es lo del chismorreo, que también es una parte muy interesante porque parece que algo tan vano, tan natural, tan, no sé, incluso absurdo podría ser tan relevante dentro del desarrollo histórico, sobre todo hablando de Homo sapiens, ¿no? O sea, pareciera que nosotros, a partir de esta como hábito o como característica que tenemos de ser chismosos, básicamente, o sea, literal así, Literal, chismosos, sí. eso hizo que pudiéramos desarrollar habilidades cognitivas más complejas, como el lenguaje, como la escritura, como, pues más adelante, pues operaciones aritméticas, etcétera, Los etcétera. imperios, las religiones, o sea, como Exacto, todo eso. exacto, registrar cosas. Bueno, entonces, básicamente el chismorreo permitió todo esto porque pues éramos capaces de transmitir información y no solo eso, sino de buscarla, ¿no? Y justo dice hay un punto importante, ¿no? No solo transmitir información, porque dice las abejas también transmiten, Ujú, los perros, todo, sino hablar sobre los otros grupos, ¿no? Como decir, oye, el líder del otro grupo puede que nos ujú, traicione ujú. y que sobre ese mismo chisme se genere otro, ¿no? De, oye, está diciendo tal que el otro líder nos va a traicionar, entonces hay que atacarlo, ¿no? O sea, Ajá, como esa capacidad no solo de alertarnos o de comunicarnos, sino de sí, hablar sobre lo mismo que estamos hablando, ¿no? sí, y pues ya implica aquí un poco de conciencia, ¿no? Pero Sí. antes del lenguaje, ¿cómo planteaba esto del chismorreo, ubicas? No. O sea, bueno, porque antes el lenguaje era mucho más arcaico, ¿no? O sea, no había un orden como tal en las palabras, ¿no? Pero a lo mejor sí por señas o algo así, pues se podría, justamente existía esta comunicación, Sí, pero más compleja, ¿no? sí, justo existía como una comunicación a través de señas y signos, pero un lenguaje establecido como tal no existía, ¿no? Sin embargo, también estaba en ese lenguaje tan arcaico el chismorreo, Ujú. ¿no? O sea, con esta idea de que si bien podías comunicar cosas, también era esta comunicación hacía como más compleja o más eficientes las funciones de esos grupos, ¿no? Sí, y como tal el origen del lenguaje, pues bueno, no solo para él, sino para todos los demás, es Ujú. un misterio, ¿no? O sea, Sí, sí, queda sí, ahí sí. como un punto negro. Sí, claro. Y dentro de esto, pues ya viene un desarrollo mucho más complejo con respecto justo al lenguaje. Y a partir de diferentes necesidades, como era el hecho de, bueno, que no sé si ya llegamos a ese punto, pero el chismorreo se relaciona con la parte del lenguaje y el lenguaje se relaciona con la necesidad de registrar cosas cuya memoria era incapaz de registrar, ¿no? Ya llegamos a ese Es un punto. salto al otro capítulo, Ah, ok. pero podemos Se asocia un poco, ¿no? podemos entrarle por ahí. Bueno, en esta parte se asocia, por ejemplo, que esta especie empezó a tener esta necesidad de registrar cosas, puesto que su memoria no era capaz, o sea, se dieron cuenta de que su memoria no era capaz de registrar todo. Evidentemente porque se olvidan cosas y demás, o simplemente porque quieres que se conserve y justo la memoria pues ha sido imperfecta hasta ahora, ¿no? Entonces, esta necesidad de registrar pues hizo que surgiera justamente esta parte de la escritura, ¿no? Sí, y justo porque las civilizaciones se hicieron más complejas y una cosa también tenía que ver con los impuestos.
O sea, cuando se empiezan a crear los impuestos, la gente dice, bueno, pero ¿cómo sabemos quién nos debe y cuánto, no? Exacto. Pues tenemos que registrarlo, ¿no? Tenemos que escribirlo. Y ahí es cuando empieza la cuestión de la escritura. Exacto. Bueno, mencionábamos que era un salto, pero anterior a esto también está la idea de que el lenguaje y el chismorreo comenzó a existir y entonces estas civilizaciones empezaron a tener un poco más de orden y un poco más de complejidad en su estructura y también un poco más de dominancia, ¿no? Y creo que hay una parte de este primer capítulo que se denomina, si mal no recuerdo, Adán y Eva o algo así, el origen de Adán y Eva. Un día con Adán y Eva. Ajá, algo así. Algo así. Y refiere justamente a que surge pues esta capacidad pues de decidir sobre otras especies y sobre el ambiente como tal, ¿no? Porque el siguiente capítulo se denomina diluvio. Y aquí la asociación es que si bien nosotros adquirimos esta capacidad de dominar sobre el ambiente, de adaptarnos a la intemperie, por ejemplo, a las estaciones, cosas que otros animales o sea, tenían solamente, dependían de sus habilidades o de sus características físicas, por ejemplo, nosotros ya no, o sea, nosotros empezamos pues sí, obtener habilidades más complejas y obtener recursos que no tenemos propiamente y mucho más complejos, ¿no? Y de ahí habla de que específicamente de los cazadores recolectores y un poco de la dinámica que se dio en esta parte de la historia y cómo fuimos responsables de la extinción de muchas especies. Por eso habla sobre el diluvio y por eso esta asociación con Adán y Eva, ¿no? O sea, nos dan el poder de decidir sobre nuestro ambiente y al final nosotros hacemos un cagadero con eso y justo por eso es el diluvio, porque sí, o sea, específicamente, pues sí habla sobre que fuimos responsables de la extinción de muchas especies, como lo seguimos siendo ahora, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante como dice, había tal cantidad de mamuts, o se especula que había tal cantidad de mamuts. Llega el humano y literal en un muy corto tiempo, híjole, sí, baja drásticamente hasta que se extingue, ¿no? O sea, sí fuimos como una plaga para otras especies. Es que creo que sí, en un muy corto periodo de tiempo, como especie adquirimos habilidades de una forma muy drástica, ¿no? Muy drástica, sí. Y no es, o sea, digo, en todas las demás especies, pues existe una como, pues sí, como una convivencia dentro de la agresión, o sea, obviamente intervienen diferentes especies, pero, o sea, para la alimentación y demás, ¿no? La muerte y todo esto sí. de algunas... Sí, para esta cadena alimentaria, ¿no? Exacto. Pero nosotros, o sea, aparecimos y es como adquirimos una capacidad tan grande de caza y de recolección justamente, que hizo, o sea, pues que no existiera este equilibrio natural, Exacto. ¿no? Justo eso, ¿no? O sea, se rompe la armonía en donde si un animal comía, sabía casi instintivamente que tenía que tener un límite para comer y que entonces la otra especie se iba a volver a reproducir y podía seguir comiendo. Había una simbiosis ahí y nosotros llegamos a romperla así completamente. Sí, y también hay una asociación ahí con Adán y Eva porque pues estos güeyes, o sea, se supone que están en el paraíso para convivir de forma armónica con todos los demás, ¿no? Y de repente pues muerden la manzana, la cagan y todo se hace feo, ¿no? Y ya los expulsan y bla, bla, bla. O sea, parece que pierden control de sus deseos y del ambiente. Y nosotros también, o sea, perdimos el control. Es más, ni siquiera creo que no había conciencia, supongo, de esto. No, y adquirimos este poder, esta capacidad, pues que simplemente se nos fue de las manos y bueno, como consecuencia tuvo esta desaparición de muchas especies, ¿no? Y justo ya como para cerrar este capítulo, habla de que es una revolución cognitiva en ese sentido, ¿no? De cómo nuestras habilidades como sapiens crecieron de manera tan exponencial y tan rápida que tuvieron una influencia directa, obviamente, sobre el ambiente y sobre las otras especies, ¿no? O sea, por eso hace tanto énfasis en la revolución cognitiva, como esta capacidad de utilizar ciertas herramientas o de crearlas, o de resolución de problemas, o sea, sí, eso. Y también por eso destaca la parte del chismorreo, porque es un elemento que nos da estas características cognitivas más complejas, ¿no? O sea, como decías tú, o sea, no solamente era el hecho de comunicar, sino de comunicar cosas complejas que servían, pues al desarrollo, ¿no? O sea, al saber que una tribu viene a atacarte, pues te defiendes y haces esas. O sea,
es más complejo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también transmitir información mucho más compleja, como el cómo hacer herramientas, cómo sobrevivir a ciertas cosas, cómo cazar, supongo, organización, etcétera, etcétera, que además se podía replicar. Creo que eso también es importante, o sea, son cosas que se podían replicar. Entonces, pues sí, justamente de ahí la revolución cognitiva, resaltando la parte del pensamiento y la conciencia, ¿no? Y bueno, ya de ahí sigue hablando al final de ese capítulo sobre los cazadores-recolectores, ¿no? Sí. Que eran básicamente un grupo, ¿cómo decirlo? Como un grupo o eran... Como un modelo de alimentación, de obtener la alimentación, Sí, que estaba basado justamente en eso, ¿no? En ir a recolectar o a cazar. Exacto, esas actividades eran básicas dentro del estilo de vida como de ciertos grupos de Homo sapiens, ¿no? Hablo de ciertos grupos, en su mayoría, así se desarrolló al fin, bueno, así nos fuimos desarrollando, ¿no? Al final como que sí quedamos solo cazadores-recolectores, y los cazadores-recolectores, pues en esa parte fuimos responsables de todo esto que les mencionamos, como tanto de la extinción, como la revolución cognitiva, la extinción de diferentes especies y la extinción de otras especies humanas, ¿no? Y bueno, entonces termina el capítulo, pero sigue hablando de esto y comienza el siguiente capítulo, que es la revolución agrícola. Otra cosa que para mí fue revolucionaria es que menciona como tal que la revolución agrícola es un fraude, ¿no? Y lo dice, ¿no? No solo un fraude, sino el fraude más grande de la historia. Exacto. Es así como donde creíamos que íbamos a prosperar, fue totalmente lo contrario. Donde creíamos que íbamos a prosperar y donde todavía en la actualidad se piensa que prosperamos. Exacto. Y que nos hicimos como más fuertes como especie, donde desarrollamos como más habilidades y todo esto. Y las ideas en las que yo recuerdo o ubico que se basa para decir esto es que se sabe, por ejemplo, que los cazadores-recolectores, a diferencia de la especie que se dedicaba a la agricultura o que basaba su estilo de vida en esa actividad, por ejemplo, tenía mayores nutrientes porque no dependía de una estación o de un par de semillas o de plantas para su nutrición, ¿no? En cambio, los agricultores, pues sí, sembraban un par de cosas y a lo mejor podrían hacer un par de intercambios con sus vecinos, pero es verdad que en una zona normalmente se siembra lo mismo, ¿no? Sí, se empezó a acotar cada vez más la alimentación. Exacto, entonces un cazador-recolector no tendría la misma capacidad nutrimental que un agricultor, por ejemplo. Y eso, o sea, es como, güey, vuela en la cabeza eso, ¿no? Es como, o sea, no sé, tiene mucho sentido. Sí, y algo que también tiene como mucho sentido. Una parte era como decir, bueno, antes los cazadores-recolectores trabajaban cierto número de horas y eso les daba como para alimentarse. Y después lo otro era descansar, o era ocio, o qué sé yo. Exacto. Y la inversión que se genera con la agricultura es que ahora los sapiens empezamos a trabajar, digamos, de más, sí, y nos volvimos presas de ese trabajo. O sea, ahora el trabajo ya se instalaba fuera de la casa, en los pastizales, en todo lo que sembraban, y siempre se tenía que estar pendiente del trabajo. Entonces los momentos de ocio, de descanso, se fueron limitando cada vez más. Sí, aquí menciona, por ejemplo, que se menciona como la falacia de la comodidad, porque pareciera, por ejemplo, que al ser personas sedentarias, que ya no están viajando, que pueden tener una casa, o sea, personas como más cercanas o íntimas con las cuales te puedes apoyar y demás, que si te sientes cansado, pues, o sea, entras como a tu hogar, ¿no? O sea, obviamente casas o algo así, ¿no? Y bueno, pareciera entonces que podríamos vivir más cómodamente. Sin embargo, se menciona que es una falacia porque justamente o sea, ahí se menciona esto, ¿no? Parecía que trabajamos más, o sea, y además se menciona que la idea de que nosotros domesticamos al trigo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, así se menciona como tal, o sea, sin embargo, él dice, bueno, no, la verdad es que el trigo nos domesticó a nosotros como especie porque somos nosotros los que somos dependientes de eso, o sea, nosotros tuvimos que establecernos, nosotros tenemos que depender de las estaciones, nosotros tenemos que cuidar esa parte,
y no al revés. O sea, no es como que el trigo nos provea y no tengamos que depender de él, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, y mucho, también yo platicábamos como de las consecuencias a largo plazo que eso tuvo, ¿no? En donde el trabajo moderno tiene una similitud muy fuerte con eso, ¿no? Sí, claro. De decir, Claro. voy a trabajar y me voy a hacer independiente para obtener más dinero y así yo poder pagarme la vida que quiero. Sí. La trampa mortal de eso ha sido que trabajo tanto para obtener un dinero que no puedo gastar porque estoy trabajando. Claro, y aparte pues vas obteniendo más obligaciones, puestos más altos, más responsabilidades, familias con mayores necesidades, y pues al final trabajar más o ocupar más tiempo buscando esos recursos, tratando de adquirirlos, pues ya se vuelve una falacia, ¿no? O sea, pareciera que estás muy cómodo cuando en realidad, o sea, te estás chingando demasiado, ¿no? Sí. Y esta diferencia es importante, o sea, tanto el hecho de que esos güeyes, cazadores recolectores, parece que de repente la pasaban muy mal, y sí, o sea, obviamente porque pues en esa actividad se había muchos riesgos, tanto que te podía matar un animal, sí. O en esa época, pues obviamente no había medicina, o al menos no tan avanzada, o no siquiera con ese concepto, entonces pues cualquier herida era mortal, ¿no? Y claro, en ese sentido tenía sus riesgos. Sin embargo, parecía que había mayor calidad de vida como cazador-recolector que como agricultor, ¿no? Y bueno, entonces pues esta diferencia es importante. Después empieza a hablar como, bueno, justamente como pasamos de ser recolectores, de cazadores-recolectores a agricultores, pues obviamente se empezaron a generar asentamientos humanos cada vez más complejos, ¿no? O sea, ya no solamente eran ciertas tribus que iban por ahí, sino que empezaron a ser como pequeñas micro sociedades, ¿no? Y eso se empezaron a fundar más cosas. Claro, sí, aquí esto que dices, esta forma de vida, o basarnos como en esta forma de vida de adquisición de recursos, hizo justamente que pudiéramos tener organizaciones más complejas, ¿no? Al estar establecidos en un solo lugar, al tener gente que ves como más comúnmente y demás, pues empiezan a surgir necesidades como leyes, necesidades de organización, jerarquías, y de aquí creo que esta parte es importante y complementa un poco lo anterior, porque de repente parece que la agricultura entonces nos dota de cosas que son muy buenas en la actualidad, y probablemente sí, pero probablemente también pudo haber sido una forma diferente o mejor, ¿no? Si la agricultura no hubiera existido, a lo mejor hubiéramos encontrado una forma diferente, desconocida totalmente, a lo mejor ni siquiera concebida, pero lo que quiere decir aquí es que todas estas circunstancias son fortuitas, o sea, no fue algo que alguien haya decidido, no es algo que como especie hayamos decidido tomar ese camino, claro. O sea, con conciencia, ¿no? Y de aquí surgen muchas cosas. Hay un capítulo que se llama justamente No hay justicia en la historia, ¿no? O un subcapítulo dentro de esta segunda parte del libro. Y aquí menciona justo esto, que como muchas cosas son fortuitas, muchas cosas también son injustas, y a veces pues, simplemente son circunstanciales, ¿no? Entonces, dentro de toda esta necesidad de organización y de jerarquía, sobre todo la jerarquía creo que es lo que más enmarca esta parte de la injusticia, pues se dan circunstancias en las que unos son más afortunados que otros. Ubico que hace dos diferencias puntuales, o sea, hace más, pero ubico una entre hombres y mujeres, por ejemplo, diferencias puntuales da una posible explicación de por qué hubo una jerarquía más dominante de hombres hacia mujeres y, bueno, la raza. Y la raza, exactamente, ¿no? Sí, la raza como, híjole, uno de los grandes hitos de la humanidad donde se ha visto los sistemas de discriminación, ¿no? O sea, porque de alguna forma el libro está tratando como de marcarnos o de limitarnos como que somos la última especie humana que queda o habita sobre el mundo. Sí. Y que clasificarnos como que entonces por la raza seríamos diferentes es absurdo, ¿no? O sea, no tendría sentido, pero que aún así, pues, muchas personas que lo pensaron de esa manera y dijeron, bueno, es que las personas de color negro son menos aptas, son más tontas, no deberían tener acceso a educación, ¿no? O sea, como que sí es una brecha ahí muy, muy, muy marcada. Sí, yo me gustaría mencionar algo que va a ser relevante más adelante,
es la idea de que... Ay, ya se me olvidó. ¿De qué era? ¿De qué era? Era justo sobre la raza. Encuentra sentido de que nosotros tengamos este sentido de pertenencia hacia los grupos, ¿no? Entonces, cuando nos basamos en la agricultura y formamos justamente grupos, obtenemos este sentido de pertenencia que hace que excluyamos a otras, pues sí, a otras personas que no pertenecen al grupo, ¿no? Entonces, Sí, la se forma xenofobia. como, exacto, se forma como un nosotros, y entonces a partir de las características de mi grupo, yo empiezo a discriminar a otras personas que no cuentan con estas características y con esta necesidad de protección, cuidado y demás, pues empiezan a surgir todas estas cosas. Digo que esto va a ser relevante más adelante con respecto, por ejemplo, a la religión, guerras y demás, ¿no? Ok. Pero Sí, bueno, eso sí. viene más adelante. Ahora, un ejemplo que ilustra esto de la raza es que las cosas simplemente se dieron y a veces nosotros dentro de nuestra educación o desarrollo, pues las cosas simplemente ya existen, ¿no? O sea, el racismo, por ejemplo, en nuestro caso, pues ya existía antes y muchas de las cosas de nuestra cultura nosotros no las decidimos, simplemente las asumimos, ¿no? Sí. Y dentro de esto ejemplifica, por ejemplo, que cuando se dio la revolución racial entre, pues obviamente, negros, esclavos y blancos, eh, en principio se asumía que las personas de raza negra pues tenían características inferiores a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, tenían menor capacidad cognitiva, eran más sucios, no sé, como que eran igual más desorganizados, no recuerdo qué otras cosas había, pero bueno, con esto ilustro esa parte. Sí, cuando de sucios ya es así Sí. pensar. Sí, y entonces cuando se da esta revolución racial y las personas de raza negra empiezan a tener más oportunidades o acceso, por ejemplo, a la educación, al trabajo y todo esto, las personas blancas o ciertas personas pues dicen, o sea, se supone que ya tienen este acceso y siguen siendo pobres, ¿no? O sea, muchas de esas personas continuaban en pobreza o tenían puestos bajos en las industrias, o incluso menor acceso, por ejemplo, a salud pública. Y todas estas cosas pues hacían, eran como una evidencia de lo anterior, ¿no? Sí. Era como ya ven, o sea, sí eran Sí, cognitivamente inferiores y demás. Sin embargo, esto es un sesgo porque al final las personas negras pues sí tenían esta oportunidad, pero tenían menos acceso porque pues las personas blancas ya estaban más adelantadas, ¿no? Claro. Es un poco como la brecha salarial que ahora se maneja con las mujeres, entre mujeres y hombres. Hay como teorías que mencionan de que, bueno, los hombres han tenido acceso a estas oportunidades durante mucho tiempo y las mujeres no están en puestos altos simplemente porque pues apenas empiezan a desarrollarse, ¿no? Okay. También esta brecha salarial está justo por esto, porque muchas personas, hombres, han escalonado a lo largo del tiempo y las mujeres pues llevan un relativo poco tiempo en muchas industrias, por lo que la brecha salarial se explicaría también de ese modo. O sea, no solo porque hombres y mujeres ganen más o menos, sino simplemente porque el desarrollo en las industrias con las mujeres ha sido, o sea, va como un poco retrasado, ¿no? Claro, sí, porque entraron después en toda esa oportunidad de derechos. Exacto. Entonces, bueno, algo así se menciona con respecto a que muchas de las cosas en la historia, si no es que todas, son fortuitas, ¿no? No son cosas que decidamos. ¿no? Y ahorita que decías esto de la raza, con el ejemplo de la brecha salarial, justamente decían, bueno, ya ven cómo sí son más sucios, más insalubres y todo eso. Uh-huh. Y como dices, Sam, era una falacia porque ellos mismos eran los que los proveían de los derechos y Uh-huh. los como servicios sanitarios, Sí. que obviamente eran escasos y culeros, Sí. lo que provocaba que se enfermaran más, ¿no? O sea, uh-huh. de alguna manera su exclusión venía a ser como una herramienta que confirmara su discriminación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso era horrible, ¿no? Ahorita... Sí, sí, y bueno, entonces, insistimos que hay ideas mucho más complejas y más desarrolladas dentro de esto, pero estamos
estamos dándoles como una embarrada muy superficial de esto, ¿no? Sí, sí, lo importante es que ustedes le entren al libro y que Ujú. puedan tener como su propia lectura y digan, esto sí me interesa, esto no, porque hay un montón de cosas que cuando te metes a profundizar, por ejemplo, de lo que hablábamos del crédito, ¿no? Ujú. Si nos metiéramos a hablar específicamente del crédito, Sí, híjole, güey, nos otro libro aventamos, igual de grande. sí, ¿no? 10,000 libros Ujú. respecto a la creación del crédito y toda esa parte, ¿no? Sí. Sí, y también, o sea, está chido que tomen ideas que así que les parecen interesantes y que las investiguen, ¿no? Obviamente, a ver, hay algo aquí que podemos comentar. O sea, el libro, si bien lo leímos hace poco, como es tan extenso, habrá cosas que de repente estamos omitiendo o que deberíamos estar agregando o que estamos cambiando de cierto modo. Entonces, consideren esa parte, ¿no? Estamos procurando como transmitirles lo que nosotros, las ideas que nosotros entendimos del libro que nos parecen interesantes, pero si algo les parece interesante o les late, pues estaría chido que lo investiguen. Y en el mismo libro hay fuentes, así que, bueno, pues eso. Sí. Y ahorita que dices eso, nada más Ujú. como pequeño paréntesis, el otro día estaba pensando sobre el trabajo del traductor, ¿no? O sea, Ujú. obviamente, pues, Claro. Ujú. este libro no está escrito en español, ¿no? Sí, Entonces, cada vez que hay un trabajo de traducción de un libro, sí, nosotros no estamos leyendo el mismo libro, por raro claro. que suene. Sí, al final hay una reinterpretación, ¿no? Exactamente. O Ujú. sea, cuando un traductor hace esto, no es una cuestión literal de decir, puso este párrafo, yo lo pongo igual. No. Sí, Hay todo un proceso de investigación sí, y ahí estamos leyendo el libro del traductor. exactamente. Y aquí ustedes están leyendo el libro, pero de Jesús y de Samar, ¿no? O sea, Exacto, sí. aquí es. La lectura del texto de nosotros, Ujú. exacto. Sí, sí, importante esa parte. Bueno, iríamos entonces con la tercera parte, Ajá, unificación de la humanidad. unificación del mal. Aquí, por ejemplo, creo que de alguna manera sí lanza como información muy importante de decir, a ver, si fuimos creciendo tanto, si nos volvimos civilizaciones cada vez más complejas, más desarrolladas, ¿cómo le hicimos para tener, digamos, ciertas leyes o sistemas que funcionan en México, pero también funcionan en Estados Unidos, en África, en donde sea, ¿no? Ujú, ujú. Y lo que menciona dice, hubo tres importantes unificadores de la humanidad. El dinero, los imperios y las religiones, ¿no? Ujú. El dinero, creo que para mí sí fue obvio. No me esperaba el del imperio, ese sí. Pero cuando Ajá. dice el dinero, digo, pues sí, ¿no? El dinero Sí, siempre ha sí. sido valor de cambio de actividades. Güey, Bueno, no siempre, pero en una época muy puntual de la historia se transformó en esa moneda de cambio. sí, sí, y bueno, pues actualmente es motivo de muchos dolores de cabeza, ya ha sido motivos de guerra, y el dinero, dinero propiamente como el uso que le damos ahora, pero también el dinero como recurso, que es un recurso más agregado al de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. Se vuelve una necesidad, un recurso necesario para el desarrollo individual y de civilizaciones cuando antes no existía, o sea, tenías que adquirir recursos los que había ya, ¿no? O sea, básicamente alimentación y eso, pero ahora el dinero se vuelve el recurso principal para los otros recursos, ¿no? Sí, digo, antes estaba la cuestión del intercambio y el trueque y toda esta cuestión, Claro, ¿no? y hace ese desarrollo, ¿no? Sí, También. dice justamente como crecimos tanto y tan rápido, el trueque se volvió cada vez más complicado, o sea, le dejamos menos opciones. Sí. ¿Cuál era la opción más evidente que tenía que aparecer? Pues el dinero. Claro, o sea, eh, habla sobre el valor subjetivo que nosotros le dimos al dinero como tal, porque el dinero es un concepto, o sea, yo les puedo enseñar una moneda, pero, o sea, no va a representar nada para un chino, por ejemplo, literalmente no tendría valor mi moneda, ¿no? O algo tendría. Un diferente valor. Ajá, sí, exacto, tendría un diferente valor, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de dinero, no solo hablamos de billetes y monedas, o sea, es el concepto Sí, como sí, tal. exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, explica que se daban esto del trueque, del intercambio, pero pues que era imperfecto porque de repente, ajá, o sea, yo tengo para intercambiar esto de manzanas, por ejemplo, ¿no? Y quiero carne, pero a lo mejor el que tiene carne, No pues no quiere quiere manzanas, manzanas. ¿no? Entonces, como de, güey, ay, ¿qué voy a hacer con tus chingadas manzanas, güey? Entonces, si no quieres aceptar mis manzanas, pues no tengo carne, ¿no? O sea, es el principal problema. Después se intentaron como otras cosas, por ejemplo, en México se utilizaba el cacao como Como moneda, moneda de cambio. ¿no? Pero creo que igualmente era imperfecto, aunque no recuerdo exactamente por qué. Este, pero bueno, se volvió un poco más, un recurso un poco más útil
puesto que se podía pesar, ¿no? Y a partir del peso del cacao, pues podías hacer como estos intercambios, ¿no? Sí, y ahorita que dices eso, creo que también menciona que antes, literal, las barras de plata, ¿no? O sea, el peso que estaba ahí, no era un billete, sí, como ahorita lo tenemos, o no era ajá, la banca electrónica, que eso claro. es también más interesante, ¿no? O sea, como un dinero que jamás tocamos materialmente, sino que está cargado en una nube, Sí. funciona para generar intercambios de servicios. Claro, sí. Este desarrollo justamente ahora es muchísimo más práctico, pero justamente se da por esta necesidad también de convivir con este recurso, ¿no? Al final se hizo tan común que necesitábamos convivir y algo tan simple como el transporte, pues fue haciendo que se modificara, ¿no? Y creo que también menciona un aspecto de la confianza, ¿no? Dice, la manera más fácil de confiar en el otro fue la moneda, porque esa moneda le dimos un valor intersubjetivo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. En este sentido, entre el que tenía manzanas y el que tenía carne, confiaban en que los dos estaban de acuerdo con que el cacao tendría cierto valor, Exacto. ¿no? O sea, no era Exacto. como tal que el cacao tuviera ese valor para en sí, sino que ellos dos confían en que el otro le está dando el mismo El valor mismo que yo, valor que ¿no? yo. Entonces, sí, claro, esta parte de la confianza es importante, que más adelante también esto de la confianza hace que se desarrolle esta parte de la economía, las finanzas y demás. Otra parte que menciona que me parece también interesante es que, si bien, por ejemplo, en México se manejaba el oro y tendría cierto valor para esas culturas en ese momento, pero era un valor distinto al que le daban los españoles, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, aquí se hacían cuestiones de joyería, creo que era más lo que se hacía porque es un metal blando y era bastante maleable, y los españoles, pues vieron esa parte y como ellos tienen un valor diferente, le asignan un valor diferente a ese metal, ahí se encuentra esta diferencia entre eh, eh, pues el valor subjetivo que le damos a este elemento de intercambio que eventualmente se convirtió en dinero, ¿no? Sí. Sí, creo que también hablaba del aluminio, o sea, que antes el aluminio era así como lo equivalente al oro, porque decían, hay muy pocas fuentes de aluminio. Y después Sí. empezaron a encontrar que había un montón, y el aluminio lo tenemos ahora en las ventanas, ¿no? Sí, O sea, sí, claro. cambió radicalmente. Algo, paréntesis, algo fuera un poco de contexto, pero menciona una anécdota de no sé, creo que un historiador o algo así, no sé. Bueno, sí, evidentemente tendría que ser eso, pero no sé si era como un fraile o algo así que hizo como escrituras, pero bueno, lo que mencionaba era que siempre cuando vinieron a invadir los españoles, había nativos que acompañaban a estas personas con incienso. Y esto estaba interesante porque los españoles pensaban que era como que asociaban o que le daban un valor como de deidad a los españoles, sí, ¿no? ritualístico y todo. Exacto, como espiritual y todo eso. Entonces los españoles pues, pensaron como de, huevo, pues soy importante, me mandan un vato con incienso, ¿no? Para que me ande acompañando porque soy espiritualmente importante para ellos, pero no. Se menciona que andaba ese güey porque los españoles solían bien culero, porque no se bañaban, básicamente, y pues tenía que andar el güey ahí humeando para espantar ese olor un poco, ¿no? Sí, creo que los aztecas 3 veces se bañaban, ¿no? No sé. Algo así. ¿Lo menciona ahí? Ajá. Pues bueno, ahí está ese contraste, ¿no? Pero cosas curiosas como estas, pues hay en el libro, ¿no? Justamente como hace esta investigación, pues de repente se encuentra con cosas bastante interesantes. Entonces, desarrollo del dinero. Podríamos pasar con los créditos, ¿no? Sí. Una vez que en la cultura se asigna, o en varias culturas se asigna el valor subjetivo a un objeto, en este caso, por ejemplo, monedas o billetes o metales, etcétera, viene otra parte de ese... De ese desarrollo al valor, ¿no? Porque ya no solamente era a un valor material, tangible, sino que se empezó a generar un valor hacia un dinero que no existe tangible, ¿no? O sea, cuando se habla del crédito es pensar que tú le estás dando un dinero ficticio, no sé si de otra forma decirlo, pues a una persona virtual, un dinero virtual ficticio, que lo necesita para hacer algún negocio y que después te va a regresar ese mismo dinero virtual, ¿no? O sea, algo así manejaba de que, por ejemplo, en los bancos
por cada unidad de dinero real que tienen que tener una cantidad de dinero virtual, ¿no? Si un banco tiene, por decirlo, 100 pesos, tiene que tener un peso de manera material y práctica. Sí. Pero que todo el demás dinero se convierte en dinero virtual. Y esa es una idea bastante interesante. Sí, la verdad es que a mí me pareció también bastante interesante esta parte específicamente del crédito. Del dinero ya había conocido un poco más como ese contexto y la historia un poco del dinero, de la moneda, pero de los créditos, es que ubica el concepto de los créditos como algo súper relevante para el desarrollo de las civilizaciones. Y como yo lo entendí, hace rato lo estaba platicando con Chucho, con Chucho Jesús, yo entendí que abrió básicamente una oportunidad para el desarrollo también basado en la confianza. Sí. Y lo ilustra con un ejemplo en el que hay una mujer, por ejemplo, que observa que sabe hacer pan, ¿no? Hay una mujer que sabe hacer pan y observa que en su colonia no existe una panadería cercana, por ejemplo. Sin embargo, no tiene los recursos para ponerla, ¿no? Y ella cree que es un buen negocio justo porque sabe que su producto sería de buena calidad y además que no existe competencia o que sería algo que, pues, que se vendería, ¿no? Sí, hay un mercado ideal ahí, ¿no? Exactamente, hay un mercado potencial. Entonces, ella no cuenta con estos recursos, pero al ir al banco se le podría dotar de estos recursos, que es básicamente el crédito, y justo es ahí lo que dices, ¿no? O sea, ese crédito, gran parte de ese dinero que se presta no existe en el banco, ¿no? No existe. De hecho, se menciona, por ejemplo, que si todas las personas que estamos inscritos en una institución bancaria quisiéramos sacar nuestro dinero, el banco simplemente no tiene la capacidad para dárnoslo, ¿no? Sí. Me parece que habla de Inglaterra y pone el ejemplo de que por cada moneda, digamos, hay 10 más. Y así funcionan los créditos. Entonces, los bancos tienen esta capacidad. Por cada moneda real que existe en el banco, tienen la capacidad de dotar a otras personas de 10 veces más de eso. El potencial de la moneda, ¿no? De lo que tiene. Exacto. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, el dinero prestado a la panadera sería dinero de otras personas. Ese sí sería dinero real. Bueno, supongamos que sí es dinero real, ¿no? Porque ahí viene otra cosa. Pero sí, supongamos que se lo da en efectivo y entonces es dinero real. Es dinero que el banco pues adquiere de otra persona, básicamente, ¿no? Sí, o sea, un empresario dice, quiero guardar mi dinero en el banco. Exacto. Y lo voy y lo guardo en el banco. Entonces el banco, digamos, en el ejemplo de que esté en ceros, toma ese dinero de la otra persona, del empresario, y se lo da a la panadera, ¿no? Exacto. O sea, el banco no crea dinero, ¿no? Exacto. Y bueno, esto es importante para el desarrollo de las civilizaciones, así como también ejemplifica el desarrollo de este pequeño negocio, por ejemplo, ¿no? Al principio no tenía la capacidad económica para abrir un negocio y posterior al crédito no solo tiene la capacidad para pagar el crédito, sino que además tiene una capacidad económica mayor para hacer lo que quiera con ese nuevo dinero, ¿no? ¿Cómo meterlo en el banco? ¿Cómo meterlo en el banco? Y entonces el banco tendría más recursos, ¿no? Que bueno, aquí no se habla, por ejemplo, de las tasas de interés y las tasas variables de interés y todo el asco que ha sido el crédito. Exacto. Sino simplemente que fue una herramienta, digamos, muy eficaz para el desarrollo de la civilización. Que la civilización se convirtiera en algo muy sanguinario para las personas que solicitaban créditos, y es punto y aparte, ¿no? Pero que funcionó muy bien para eso. Pero tú puedes ilustrar o ejemplificar esto de, sí, o sea, es claro que una persona puede beneficiarse de un crédito si quiere poner un negocio, pero a mayor escala en ciudades o civilizaciones más grandes, ¿por qué el crédito representa un elemento importante? Yo entendí que justamente, por ejemplo, no sé si era con los franceses, que iban a una pequeña población de Grecia, se iba a independizar. Los franceses notan eso y dicen, bien por ustedes, vamos a apoyarlos, ¿no? Si ustedes ganan su independencia, les vamos a dar unos bonos que van a poder intercambiar en nuestro banco. Entonces dicen, no, está chido, pero obvio solo en nuestro banco, ¿no? Ni en ningún otro. Perfecto. Entonces se van dando cuenta de que no están ganando la guerra. Entonces lo que hacen es que les mandan dinero para armas, para que entonces esos bonos sí los puedan cambiar en su banco, y así, digamos, la población francesa se enriquezca, ¿no?
O sea, cómo a través de ciertas luchas históricas se generó una riqueza de una cierta nación, digamos, en pro, entre comillas, de que otros se liberaran, ¿no? Entonces así fue como se fue generando, digamos, esta riqueza para una nación en sí, ya a un nivel más macro. Claro, que era una riqueza virtual, ¿no? Porque se prometían, por ejemplo, bonos que no existían físicamente, ¿no? Hablando. Sí, sí, ¿no? O sea, era dinero virtual y entonces esta promesa se pensaba como un recurso para que, en este caso, Francia, por ejemplo, creciera al usar ese banco, ¿no? Al guardar ahí el dinero. Exactamente. De alguna forma indirecta, digamos, hicieron unos buenos clientes. Claro. Y también hay otra parte relativamente simple, que es, por ejemplo, las ciudades, los países y las civilizaciones pues se pueden beneficiar de un dinero virtual, por ejemplo, obteniendo un crédito de otras civilizaciones que tienen una capacidad económica mayor, y entonces esta otra civilización que pide el crédito tendría esta capacidad económica pues para crecer básicamente, ¿no? Y la otra civilización pues se vería beneficiada en el crecimiento de esta otra civilización, puesto que pues una se regresa el crédito y además se puede beneficiar también como con la relación que habría con esa otra civilización que ya es como tendría más capacidad económica, ¿no? Sí, y ahí entra el concepto de los inversores, ¿no? O sea, exacto. Yo invierto en ti como nación o como lo que sea. Un concepto súper reducido, ¿no? Es una definición súper reducida porque la economía es súper compleja y nosotros somos psicólogos, entonces no damos tanto para eso. No nos hagan mucho caso. Sí, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que el crédito fue revolucionario para el crecimiento y desarrollo de las civilizaciones y eventualmente, o sea, no solo entre civilizaciones, sino de forma interna para las civilizaciones, ¿no? Como las empresas, proyectos políticos, etcétera. Y justo ahí, digamos que hace como la conexión digamos, cuando estas naciones empiezan a enriquecer, obviamente unas se enriquecen por encima de otras y se generan lo que son los imperios, ¿no? Exacto. O sea, cuando hablamos de un imperio, hablamos de una nación que va a tener una influencia muchísimo más grande sobre ya no solo sus límites, sino sobre otros, ¿no? Exacto, y se habla también, yo diría como de dominación, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí, ok, ¿qué otra idea tienes sobre el imperio? Porque a mí me viene ya directamente el uso de la tecnología, pero no sé si... Ajá, bueno, es que, por ejemplo, al tener esta capacidad económica, se menciona que actualmente sí se invierte en tecnología y educación para el desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Pero hubo un momento donde no, o sea, parecía obvio, o pareciera obvio para nosotros, que todas las civilizaciones o los imperios invertían en desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, o sea, mencionaba, por ejemplo, que el Imperio Romano no destacó o no, algo importante no fue el uso de la tecnología. Por ejemplo, no fue destacable o sea, no tenía armas con mayor potencial de destrucción, digamos, ¿no? O sea, tenía armas muy similares a las de sus contendientes, y no invertía en esto, ¿no? En armaduras y todo eso. O sea, había cierto desarrollo, pero no era intencional y no era como que las civilizaciones estuvieran centradas en, a ver, te voy a pagar para esto, ¿no? O sea, individualmente o fortuitamente se desarrolló eso. Por ejemplo, menciona que a pesar de que en China se descubre la pólvora, fue algo también fortuito, ¿no? Que un vato un día estaba jugando con ella, explotó esa madre y dijeron, o sea, nació desde ahí ese uso de la pólvora, ¿no? Pero justo ahí fue interesante porque en vez de desarrollarlo para las armas, lo desarrollaron para los fuegos artificiales, ¿no? Ajá, exacto. Que era como, o sea, el uso que le dieron a un invento, si lo queremos llamar así, tuvo fines muy distintos que otras naciones vieron y aprovecharon e hicieron crecer su imperio a través de, ahora sí, utilizarlo para las armas. Exactamente. En el caso del Imperio Romano menciona que algo como básico para el desarrollo fue la organización, ¿no? Su capacidad de organización y pues sí de estructura, ¿no? Sí. Sobre todo con los ejércitos. Y bueno, también en la civilización. Pero bueno, entonces hace esta diferencia o manejo, habla sobre la tecnología actualmente y la influencia que tuvo para el desarrollo de las civilizaciones, como al principio no se usaba o no se invertía en esto y ya luego se dieron cuenta de que sí
hacia esto que se desarrolla en las civilizaciones, ¿no? Sí, Y actualmente todos saben eso menos AMLO, ¿no? O sea, ese güey sigue sin invertir en educación, en proyectos sustentables, ¿no? Chance, ya Sí, ya está está. viejito. Sí, bueno, sí. Pero bueno, ejemplifica esa parte. ¿No? Y justamente, digamos, con esta creación, más bien con este enfoque en el uso tecnológico, digamos, se desarrollaron otra vertiente que veremos más adelante entre, digamos, cómo los imperios y la ciencia tuvieron una relación bastante fuerte, pero que no siempre fue así, ¿no? O sea, que antes la ciencia no era utilizada para ciertos fines ideológicos o políticos, pero cuando vieron que podía servir para alzar estos imperios, de alguna forma parte de la ciencia se mercantilizó, se prostituyó y lo utilizaron para fines de dominación, como decías. Sí, con esta parte de la ciencia, se plantea la duda de si existe, por ejemplo, el uso de la ciencia pura, ¿no? O sea, como por simple curiosidad o interés. Y bueno, da argumentos para decir que sí, da argumentos para decir que no, pero algo que sí creo que con lo que es muy puntual es que al final mucho del desarrollo científico se ha dado a partir de intereses políticos y militares, ¿no? Menciona, por ejemplo, pues el crecimiento que hubo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En avances científicos, y fue justamente a partir de intereses políticos y económicos. Creo que ha sido una de las épocas de más avance científico. Probablemente es el más relevante. No sé si, digo, es que en la actualidad pues, hay muchos avances, pero creo que muchos avances se basan en los descubrimientos que hubo en esa época. Entonces, la verdad no sé cómo está el pedo, pero sí sé que es súper, súper influyente esa época. Sí. Bueno, entonces mencionábamos que son 3 pilares los que él denomina como más relevantes para... Como unificar la humanidad. Exactamente, ¿no? Entonces es dinero, imperios y... ¿algo más de los imperios que quieres destacar? Ok. Y religión. Y justamente decía, como se empezaban a generar imperios tan grandes, este control o este creer en algo se volvía como muy endeble, ¿no? Y justo ahí vinieron las religiones, como funcionar para decir, bueno, creemos en esto más allá de las fronteras, ¿no? La religión ha servido para unificar a personas en extremos opuestos del mundo, ¿no? Claro. Entonces es fuertísimo. Y creo que pone el ejemplo de la Caba, ¿no? ¿Cómo se llama esta ciudad? En la Meca, donde un montón de personas van porque consideran que es la casa de Dios, o claro, como este lugar sagrado, uno de los más sagrados. Y hay un peregrinaje tremendo, o sea, las personas están ahí. Si ustedes ven la foto, está atascado, es como ver 10 conciertos, pues, con la cantidad de gente ahí. Sí, algo iba a decir sobre esta parte de las religiones. Bueno, sí, o sea, surge también esto de la necesidad de organización y también de cierto modo pues de esperanza, ¿no? Pero comienzo con la parte de la organización, o sea, al final se dictan leyes, pero muchas de estas leyes dentro de estos imperios están basadas en la religión, ¿no? O sea, desde la parte moral, lo que debería ser, lo que está incorrecto, ¿no? Sí. Y pues en este orden jerárquico, para no cuestionar, bueno, quién dice que debo hacer esto o no, pues hay un ser que jamás vas a alcanzar, con el que jamás vas a hablar, que se supone que muchas veces en el pico de estos imperios, pues es el que representa los deseos, digamos, o pues es como lo más cercano a esta parte de la religión, ¿no? Al menos, por lo menos dentro de la parte como occidental, cristiana, católica, etc. Por ejemplo, todos los virreinatos o gran parte de los virreinatos pues eran estos como representantes de figuras divinas, ¿no? Como los mediadores, o así, no sé cómo decirlo. Sí, como representantes creo que eso lo ejemplifica muy bien. Claro, y entonces, bueno, esto sirvió pues para darle orden a la civilización, o sea, las personas creían en lo mismo, tenían conocimientos en común o suposiciones en común como de qué cosas eran correctas, qué cosas no, todo esto. No, y justamente también hace como que involucra a lo político con lo religioso, dice, no podemos separarlos. Y pone el ejemplo de la matanza de San Bartolomé, que ahorita me acordé, en donde dice que
creo que murieron más allá de 10.000 protestantes a manos de cristianos. Y que lo curioso de eso es que cuando el Papa se entera de esto, manda hacer un cuadro y lo pone así casi como, miren qué orgullosos estamos de haber matado a los protestantes, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando de 10.000 personas que murieron asesinadas, digamos, por una creencia religiosa. Sí. Y el asesinato, obviamente, tiene una cuestión legal que está involucrada con lo político, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, el autor también nos dice, a ver, la ciencia no está separada de las ideologías políticas, pero de la misma manera la religión no está separada de la política, ¿no? Entonces, ahí hay una fuerte correlación entre estos tres elementos. Sí. Sí, obviamente también en la economía, o sea, en realidad están como relacionadas estos tres pilares todo el tiempo. Y aquí yo creo que podríamos abordar como esta parte de las incongruencias, ¿no? Que menciona con respecto en la religión misma. ¿De lo que decías de Dios, de ser bueno y ser malo, o no? Sí, o sea, con esto de que dentro de esta creación de personajes, de circunstancias, de historias, o sea, todo lo que le da sentido a la creencia, hablando de religión, pues hay muchos vacíos y hay muchas incongruencias, ¿no? Y bueno, lo digo porque, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues pregona esta parte de que si, ¿cómo es? ¿Cómo se le dice? O sea, una cosa es ser hermano y otra cosa es Hermano, como como miembro de la misma iglesia o... Ajá, sí, pero tú eres como mi semejante o algo así. Bueno, No, esto pero... de que pones la otra mejilla. Ok, ¿De quién? pero no sé a qué nombre o Ajá. qué concepto. Bueno, no recuerdo exactamente cómo lo denomina, me perdí un poco, pero a lo que voy es que esta incongruencia existe en la Iglesia Católica básicamente porque se menciona que pues, la violencia y o sea, matar a alguien es un pecado, ¿no? Sin embargo, la Iglesia misma mataba en nombre de Dios. Sí. Entonces, pues es una incongruencia importante, ¿no? Y bueno, conforme va narrando el desarrollo y va justificando la idea, igual va como reduciendo mucho de la religión a lo absurdo. Con respecto a lo que mencionaba, por ejemplo, de la iglesia cristiana, era que a pesar de que la iglesia cristiana era monoteísta, se desarrolla también como una iglesia o una religión, perdón, politeísta por esto de que hay muchos santos, ¿no? Ajá, entonces ya no solo le rezas a Dios, por ejemplo, en este caso a Jesús, Jehová, no sé, como el orden, sino que además para diferentes cosas tú les rezas a ciertos santos, ¿no? Para la agricultura, para el amor, para el dinero, para... La delincuencia. La delincuencia, ¿no? Entonces, hay como cierta incongruencia, porque entonces Dios, si es omnipotente, pues ¿por qué no te diriges con Él directamente, no? Tiene que haber como esta intervención de otros seres que nosotros creamos para darle sentido y como esperanza. Y la esperanza él la menciona justamente o específicamente como buscar tener el control de cosas de las cuales nosotros no tenemos control, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pues, quiero que, no sé, mi sembradío sea productivo, y para no sentirme desahuciado o como con desesperanza, pues entonces le rezo a San Señor de los Cultivos, ¿no? Y bueno, ahí se desarrolla entonces esto como una religión de cierto modo politeísta y además encuentra similitudes entre ciertos personajes de una religión y ciertos personajes de otro. Menciona, por ejemplo, que Santa Frígida, que pertenece a la Iglesia Católica, y Frígida, que pertenece a otra iglesia que no me acuerdo exactamente cuál es. Pero bueno, así hay muchas similitudes que seguramente pues igual ya se habrán hablado, ¿no? O que están presentes quizás. Sí. Pero bueno, o sea, hay muchas incongruencias en esto, ¿no? Otra incongruencia que me parece interesante de la religión, o de la otra idea que me parece interesante sobre eso, es que si Dios, o sea, que si Dios, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, fuera omnipotente, entonces no dejaría que existiera otra fuerza contraria o otra fuerza como del mal, que en este caso sería el diablo o el infierno, pues
que estuviera perturbando el mundo, ¿no? Entonces se habla de que si es omnipotente, entonces él decide dejar que pues el diablo o el infierno existan y por lo tanto él es responsable o es malo, ¿no? O sea, él también es responsable de esa maldad, puesto que decide que exista, ¿no? Y si él no tiene el poder de dejar que exista el diablo o el infierno, entonces no es omnipotente, ¿no? Exacto. Y bueno, así una serie de cuestionamientos que pues, sí te hacen preguntarte como de, bueno, si hay, o más que preguntarte, te hace afirmar que hay incongruencias o preguntas sin respuesta, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Hace rato, de que ante cada incongruencia viene un parche, ¿no? Bueno, si Dios es bueno, porque permite que pasen cosas malas, ¿no? Ajá. Bueno, eso está fuera de su jurisdicción porque existe libre albedrío, ¿no? O sea, nosotros como personas también tenemos, Él nos dotó de libre albedrío, de la capacidad de elegir sobre nuestros actos. Claro. Ahí viene el parche sobre la incongruencia. Ya, sí, hay muchísimos. Sí, claro, y eso involucraría que si Él decide que nosotros tengamos libre albedrío y entonces Él sabe que vamos a cometer un pecado o vamos a hacer mal, pues ¿por qué no interviene, no? Entonces, tú decías, entonces es un Dios sádico, ¿no? Y bueno, entonces... podríamos extendernos más. El asunto después de estos como 3 elementos que unifican el mundo, ya pasaríamos a la última parte, ¿no? Del libro, a la cuarta parte. Sí, la cuarta parte se llama La Revolución Científica y pues bueno, aquí, ¿qué quieres comentar? Creo que lo que podríamos comentar de acá es como... Ya se habló de la revolución cognitiva, ¿no? Se habló de la revolución agrícola. Y ahora justamente estamos hablando de cómo un poquito lo que decíamos de la ciencia está emparentada con intereses políticos y hasta religiosos, ¿no? Claro. Entonces, como vamos avanzando en ese sentido, no hay posibilidad en que esto esté desligado, en que los avances científicos no apunten a algunos intereses, ¿no? Sí. Entonces, no, entonces justamente como muchos de estos avances, creo que ya es como apunta al final del libro, tienen que ver con la ingeniería, ¿cómo decía? Biológica, algo así, donde se están desarrollando o se están generando investigaciones en donde ya ver prótesis de los humanos que sean manejadas por la mente, y entonces ya no, digamos, ya cada vez el límite se borra, de decir hasta dónde somos capaces de inventar con justamente la ciencia, ¿no? O sea, como que yo siento que este capítulo apunta a eso, es decir, la revolución científica nos está llevando a lo que hablábamos un poquito al inicio, es decir, ¿cuál es el límite del sapiens? O sea, nosotros mismos estamos inventando la extinción del sapiens. Es lo que él propone, ¿no? Sí, sí, o sea, cabe destacar que este es el capítulo más largo y o sea, creo que habla sobre que la ciencia pues es el nuevo paradigma o el paradigma actual, ¿no? Y dentro de este desarrollo de los sapiens o la humanidad, pues esto es lo que está presente. Y entonces se empieza a cuestionar justamente esto, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de desarrollar cosas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Somos conscientes de los efectos que estamos generando a partir de esto, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, habla de que energía en el mundo siempre ha habido, pero que nosotros tenemos una capacidad limitada para usar esta energía, ¿no? O sea, el sol da energía todo el tiempo y o sea, niveles súper grandes de energía, ¿no? Sin embargo, estamos limitados actualmente a usar el petróleo, por ejemplo, como fuente principal. Entonces se pregunta o sea, cuál es la capacidad que tenemos ahora, hasta qué punto vamos a llegar. Habla del cambio climático a partir de todo este uso de recursos. Habla, por ejemplo, de que la agricultura ya es un paradigma totalmente distinto. Solo creo que el 2% de la población se dedica a la agricultura, cuando antes era la base del desarrollo. Y ahora sigue siendo una base, sin embargo, ya son muy pocas personas las que se dedican a esto. Y bastan para dotar a gran parte del mundo. Y no solo eso, sino que la agricultura parece que está tocando un límite, porque ves que decía lo del salmón creado en laboratorio. Ajá. O sea, ya no fue un proceso de ir al hábitat natural y generarlo por agricultura, por otros medios, sino que ahora a base de la ciencia se están generando alimentos. Exacto. Sí, y bueno, todo esto
en favor de que nosotros pues podamos hacernos conscientes de la responsabilidad que estamos teniendo con todos estos avances, ¿no? Lo habla como especie, pero obviamente pues como individuo también llega esta pregunta, ¿no? O sea, estamos inmersos en esto y pues también el ser consciente de cómo estás viviendo dentro de esta sociedad, cultura, desarrollo, pues es importante, ¿no? Digo, no sé si podemos alargarnos en temas muy específicos. Sí. Pero creo que podríamos, digamos, como hablar un poquito ya para concluir de esta pregunta que hace, ¿no? Ajá. Con todos estos avances científicos que estamos generando, con esta revolución que nunca se había visto, ¿no? En donde pone ejemplos como de que a una rata no implantaron, sino que una rata nace con una oreja humana. Entonces, como para un ejemplo de vean hasta dónde estamos llegando con la cuestión. O de que un artista solicitó, no sé si era una gallina, pero que una gallina naciera de color verde. Entonces, como tocando esos límites de creación y decía, ¿estamos jugando a ser dioses o no? Exacto. Y llegaba un punto bastante interesante porque justo lo comentamos, ¿no? A ver, nos preguntamos hacia dónde queremos ir. ¿Qué queremos hacer con esta tecnología que estamos inventando? Pero él dice, ¿realmente esa será la pregunta que debemos hacernos? O sea, a partir de lo que tenemos, ¿qué es lo que deseamos? Y dice, no necesariamente, ¿no? Ajá, o sea, plantea si la pregunta es, a partir de lo que hay ahora, ¿sabemos qué es lo que deseamos? ¿Esa es la primera pregunta? No, sino como... ¿Cuál sería la primera pregunta, concretamente? Deja recordar cómo porque era... O sea, ¿cómo la planteaste? O sea, ¿como a dónde queremos...? Como a dónde queremos dirigirnos. Ajá. Esa sería la primera pregunta que plantea, ¿no? Ajá, la primera pregunta que plantea. Y dicen, o sea, no necesariamente es esa pregunta, sino que hay otra pregunta que podría ser más relevante, ¿no? Que podría ser relevante que antes de preguntarnos hacia dónde queremos dirigirnos, con qué estamos haciendo, preguntarnos, ¿cómo? ¿Qué deseamos, no? Ajá, exacto. O sea, si podemos decidir sobre nuestro deseo. Exacto, si yo puedo... Nos estamos atorando un chingo con esto, güey. Pero sí, la pregunta concreta era eso, como de, yo puedo decidir qué desear. Ajá. Justo porque puedo decidir qué desear. Ajá, yo puedo decidir qué desear porque justo plantea esto de que, bueno, estamos satisfaciendo los deseos, ¿no? O sea, vivimos o sea, hay desarrollos para tener una mejor alimentación, hay desarrollos para tener una mayor utilización de la energía, desarrollos económicos para vivir más, para tener mejor salud, para ser más altos, para tener brazos más fuertes, etcétera, etcétera. Prever enfermedades exacto. De los embarazos, ¿no? O sea, sí. Tener casas como con mayores comodidades, etcétera. Entonces estamos satisfaciendo todos esos deseos. O parece que el desarrollo responde a la satisfacción de los deseos. Y plantea esta pregunta que es muy interesante de, ¿puedes decidir qué desear? Y creo que te dota un poco más de responsabilidad porque no solo es como dejarte llevar y hacer cosas por lo que crees que necesitas. Exacto. O sea, es como pararte un ratito y decir, a ver, ¿tú decidiste necesitar esto o desear esto más que necesitar? O, para empezar, ¿puedes hacerlo? O sea, tú puedes decidir qué desear, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Porque esto que dices, Sam, es muy cierto, ¿no? Si nosotros saliéramos ahorita a preguntar a la gente qué necesita para satisfacer sus deseos, nos diría, pues, ¿sabes qué? Necesito una casa inteligente en donde pueda tener Wi-Fi muy bueno, porque entonces me puedo convertir en un buen youtuber, ¿no? Sí. Claro, pero esto está dotado por el ambiente actual, ¿no? Exacto. Sí. Pero la pregunta que nos propone es, bueno, pero ¿tú estás decidiendo esa casa, que quieres esa casa? Sí. ¿O que quieres ser youtuber? ¿O que quieres tener como todos estos aparatos tecnológicos? Sí, y creo que también va en favor de tomar participación en las decisiones del futuro, o sea, como de, bueno, están habiendo todos estos desarrollos y lo pregunta, o dirige esta pregunta a la especie como tal. Bueno, es lo que dijimos, ¿no? A la conclusión que llegamos. No es como que plantee necesariamente a ti como individuo esta pregunta de, ¿puedes decidir qué desear? Sino que la plantea como a la especie, justamente porque hemos tenido un desarrollo tan grande y de repente es como de, bueno, o sea, pareciera que tienes la capacidad de decidir sobre el futuro. Y si tienes la capacidad de decidir sobre el futuro, entonces
tú plantearías tus propias necesidades, ¿no? Tú decidirías básicamente, absolutamente, cómo vivir. Y en ese sentido, pues tú podrías elegir tus deseos, ¿no? Sabes lo que hay, sabes, o sea, plantearías lo que quieres que haya alrededor de ti o para ti, y entonces, en ese sentido, pues también estarías planteando los deseos que tendrías a partir de esas condiciones que tú mismo planteas. Una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero bueno, interesante. Y justo con eso cierra el libro, ¿no? O sea, Sí. porque apunta a decirnos como, bueno, ya hicimos este recorrido, estamos viendo las implicaciones que tuvo el Sapiens en el mundo, porque es eso, o sea, el mundo no es nuestro, nosotros habitamos el mundo. Y obviamente Claro. en algún momento nosotros vamos a desaparecer del mundo. Sí, sí, es verdad. Sin embargo, también es verdad que hemos sido responsables de muchas cosas, güey. O sea, justo, bueno, narra la historia de esto, ¿no? Pero, o sea, por una parte podemos exentarnos de la responsabilidad de decir, bueno, pues nosotros aparecimos aquí, somos partes del mundo y ya. Pero por otra parte nos hemos adueñado de tantas cosas que decir eso ya no sé si tiene sentido, ¿no? Obviamente hay muchas cosas de las cuales no deberíamos tener control quizás o no tenemos control, pero pues hay otras cosas que sí. Y ¿qué otra cosa iba a decir? Mm, Pues no sé. ¿Cómo cerramos? Cerramos, ¿Conclusiones? ¿qué te pareció el libro? O sea, ya digamos, de manera general, Ujú. todo. O sea, la propuesta, la forma. Pues, o sea, insisto en lo mismo que anteriormente, ¿no? Espero tener congruencia porque ya no me acuerdo qué dije, pero me pareció interesante y me pareció útil. O sea, les digo útil porque había muchas cosas que desconocía sobre la historia misma, ¿no? Cosas tan básicas como lo que decíamos de, bueno, coexistíamos con otra especie de homos al mismo tiempo, y me pareció interesante por todas estas ideas que plantea, ¿no? O sea, conocer esta historia es interesante. Y aquí también destaco una parte del final, o sea, parte de esta pregunta la ilustra haciendo el libro, ¿no? O sea, es como de, yo te estoy demostrando que somos conscientes de nuestra historia, de los efectos que ha tenido nuestra existencia como especie, y entonces te estoy haciendo la pregunta y te estoy dando la conciencia con este libro puedes hacer cosas, o sea, puedes decidir ciertas cosas, ¿no? Creo que el libro en sí es una prueba de eso. Entonces, pues bueno, me pareció así, simplemente interesante y útil. ¿No? Largo. Sí, eso sí, es larguísimo. Uh-huh. A mí me pareció, creo que nunca, no había pensado en esto de útil, pero sí para conocer o para acercarse. Por lo menos yo me acerqué a ciertas cosas que igual desconocía, ¿no? Y que para mí el paradigma cambió. No sé si te acuerdas que al inicio habías comentado que tú le elegiste porque viste un video en donde una persona decía como, Sí. este libro me cambió la vida, ¿no? Ajá, sí, lo vi en un podcast que se llama Dementes, y una dinámica de este podcast es preguntar si hay un libro que como que te cambió o que pues recomendarías básicamente, y muchas de las personas que van han hablado de Sapiens, entonces pues dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y digo ya como de manera muy personal, no siento que me haya cambiado la vida, Sí, ¿no? pero creo que se vuelve necesario para acercarse a desaparecer ciertos paradigmas que teníamos concebidos antes, ¿no? Sí, sí, o sea, yo tampoco creo que me haya cambiado la vida, o sea, creo que sí conozco perspectivas nuevas, eh, sí da cosas como muy puntuales, como que son útiles conocer, a lo mejor solo como para echar el chisme o así, ¿no? En la peda, pero sí creo que es un recurso que te dota de mucho conocimiento básico, o sea, básico de la cultura en general, como decíamos, o sea, hay como muchas disciplinas implícitas en el libro, desde psicología, historia, sociología, medicina, comunicación. La misma psicología. Sí, psicología, o sea, hay una infinidad de cosas. Entonces, pues creo que es un recurso muy bueno, como un compendio de conocimiento útil, básico, o sea, y ya. Entonces, pues está chido. A mí sí me gustó. Se me hizo muy denso, muy pesado, pero la verdad, sí me gustó. Sí, no, yo igual, las últimas partes del libro,
No sé si era porque es la versión Kindle, pero es que te comentaba, sí. o sea, yo pasaba las páginas y era como, La pasaba neta, así y digo, apenas cambió un la porcentaje, neta sí creo un que 1%. sí creo que está más chido leerlo, o estaría más chido leerlo en hojas. Sí, creo que sí. Porque vas viendo tu progreso y así, y además pues conservas el libro, y acabar un libro tan grande también es como, y tenerlo ahí en tu librero es como un reconocimiento también, ¿no? O sea, te acuerdas de ese libro y dices, ah, la verga, o sea, No me acuerdo qué leí. no me acuerdo qué leí, pero está bien grande. Está bien grande. Y lo leí, ¿no? Sí. Sí, yo también leí en el Kindle, y sí es pesado porque pasaban las hojas y las páginas y no acababan. Y igual, bueno, hay libros que se nos están haciendo un poco más densos por la presión un poco, ¿no? Uh-huh. Pero me gustó el libro, definitivamente lo recomendaría, está chido. Sí, acérquense a él, o sea, sí. Vean qué les gusta y también coméntenlo, ¿no? Sí, como una sugerencia, si quieren ser más analíticos con el libro, o si lo usan, por ejemplo, para como referencia a lo mejor académica o algo así, fíjense muy bien de las afirmaciones que hace el autor como tal, desde su perspectiva personal, y las afirmaciones que simplemente transcribe, pero que son afirmaciones dadas a partir de otras investigaciones, ¿no? O sea, creo que eso es importante reconocerlo, porque a veces él hace afirmaciones y parecen polémicas, pero sí, no son de él. O sea, son investigaciones, ¿no? Sí, justamente. Creo que eso que acabas de decir es muy importante, porque como que yo me puse a investigar y muchos decían, es que yo no concuerdo con esto, y es como, a ver, es que su estilo, justamente lo que platicamos, es lanzar una afirmación que se ha dicho y después como decir, bueno, puede ser válida por esto o puede ser equivocada por esto. Claro. Lo que llegamos a la conclusión es incierto, pero mi opinión es esta, ¿no? Sí. O sea, tampoco es como que te esté diciendo, a ver, el crédito salvó a la humanidad. No. Sí. Sí, claro. Y también depende de la interpretación, ¿no? O sea, puede ser un libro muy filosófico o puede ser un libro muy sencillo, ¿no? O sea, estas preguntas retóricas que plantea o estas afirmaciones puedes decir, ah, no es cierto, güey. O puedes preguntarte y meterte ahí muy cañón. Entonces, depende de cómo quieras, o sea, cuál es la lectura que quieres darle al libro. Y bueno, ya iba a decir otra cosa, pero creo que ya se me olvidó. Pues bueno, creo que ya. Estuvo chido, me gustó. Sí. Y además creo que igual fue un reto para mí, porque yo cuando veía las páginas era como, sí, bueno, está bien, ¿no? Ya. Lo logramos, güey. O sea, no habíamos, creo que terminado un libro tan grande. Lo intentamos con el Don Quijote una vez y fue un fracaso. Bueno, pero ya eso es... sí, ya, nos fuimos muy arriba, ¿no? Sí, eso es ligas mayores. Sí, pero pues bueno, pues listo. Ya está. Esperamos que les haya gustado, esperemos que lean el libro. Si tienen opiniones, si la cagamos muy feo en algo, pues escriban ahí en los comentarios. O si les gustó o hay alguna idea que les parece interesante, igual escríbanos ahí o para saludarnos. Sí, y justo tenía una idea, ¿no? Si alguien llegó hasta acá, hasta este punto del video, no mames, que no creo, sí, no. Obviamente les pasamos el libro para Kindle, para que lo tengan, claro, que ahorren la descarga o la compra, ¿no? Sí, si alguien llegó hasta acá, va a tener ese podemos pasarles el link, sí, definitivamente. Pues bien, insistimos, si alguien llegó hasta acá, no mames, muchas gracias, güey, por estar presente, y pues ya está. Nos vemos en la siguiente.